Tal vez usted se acuerda que la noche del 13 de noviembre de 1985 explotó el Nevado del Ruiz y trajo una gran tragedia a su pueblo armero o al pueblo que estaba ahí cerca, ¿no? La explosión de este volcán generó una avalancha de lodo, de piedras, de escombros que sepultó casi por completo todo el pueblo. Y esta tragedia trajo más de 20.000 muertos, miles de familias desplazadas y un sinnúmero de daños materiales, ¿no? Un pueblo destrozado. Y con esta tragedia hay muchas alrededor del mundo, muchísimas, en donde los fenómenos naturales como los terremotos, las inundaciones, los tsunamis, los deslizamientos de tierra, traen enormes pérdidas en daños materiales y en vidas humanas. Y estos desastres naturales son incontrolables totalmente. Y aunque en algunas ocasiones se han tomado medidas para reducir los daños, no se ha podido crear algún mecanismo que detenga estos fenómenos naturales. Obviamente estos fenómenos naturales hacen temblar a cualquier persona y su poder hacen que el más firme edificio pueda caer. Sin embargo, sí hay una fuerza que puede controlar estos fenómenos. Y hoy vamos a estudiar una sección que nos habla del único que puede controlar un desastre natural, el único que lo ha podido hacer. Así que vayamos a nuestra sección de estudio, que es Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 27. Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 27. Dice así la palabra de Dios. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hagamos una oración. Señor, te damos gracias por este día y gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos la has dejado para no estar a nuestra imaginación, sino para saber cuál es tu voluntad para nosotros. Señor, te pedimos que con esta historia podamos entender tu grandeza, Dios, y tu magnificencia, Señor, y que al mismo tiempo descansemos en tu soberanía sobre nuestras vidas. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén. Amén. Con esta demostración de poder comienza la segunda sección, la segunda parte de las obras poderosas del Señor, que involucran una serie de 9 milagros en los capítulos 8 y 9. Ya vimos la primera sección en donde el Señor sana y demuestra su poder y sana de manera milagrosa a un leproso, a un centurión romano y a una mujer. Y concluye con las demandas que el Señor hace para ser un discípulo de Él. Eso lo vimos la semana pasada. En esta sección que piensa ahora, que es la segunda sección, de 3 milagros, el Señor va a demostrar sus credenciales como rey, mostrando su poder al calmar una tempestad, al liberar a un par de endemoniados y hacer andar a un paralítico. Y esta sección concluye en el capítulo 9, versículos del 9 al 17, con el llamamiento de Mateo y una pregunta que se le hace al Señor con respecto al ayuno. El primer milagro que vemos en esta sección, o el cuarto milagro en capítulos 8 y capítulo 9, está aquí en el versículo 23. Y comienza diciéndole ahí en el versículo 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Al parecer ese siguieron está relacionado con el seguir del versículo 19, cuando se le acerca una persona a decirle al Señor que quería seguirlo. Está conectado las palabras. Y esto da a entender que seguir a Cristo en obediencia está en contraste con las falsas promesas y el compromiso insuficiente de los falsos discípulos de la sección anterior. Aquellos que decidieron seguir a Jesús, como veíamos hace 8 días, no se quedaron en la orilla, sino que decidieron montarse en la barca. Pero lo que no sabían quienes decidieron seguir al Señor era que nos iban a embarcar en un apacible y reconfortante crucero por el Mediterráneo, sino que iban a encontrarse con una feroz tormenta.
El Señor les dijo que lo siguieran para meterlos en la tormenta. Para eso fue que el Señor les dijo que lo siguieran. Y esta tal vez es la primera lección que aprendemos de esta historia. Esta es la primera lección que todo creyente debe entender cuando llegamos a los pies de Cristo. Y es que no podemos esperar un camino de rosas, sino el camino angosto, como vimos en el Sermón del Monte. De hecho, pareciera que estos versículos reafirman lo que el Señor acaba de enseñar y lo que vimos hace 8 días, de que el discípulo de Cristo es alguien que hace sacrificios por Él y lo tiene a Él como prioridad máxima. Pero lo que sobre todo nos enseña esta historia, y si algo nos enseña este relato, es que Dios de manera soberana permite las tormentas de la vida, no para que saquemos pecho de lo fuerte que somos, no, sino para que nos demos cuenta del maravilloso poder de Cristo, que demuestra que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Estos versículos son una demostración maravillosa del poder de Cristo sobre la naturaleza. Aquí se nota la omnipotencia de Jesús desplegada en todo su esplendor, mostrando que Él es el Rey y el Mesías prometido, que no solamente tiene poder para sanar la enfermedad, sino que tiene poder sobre los elementos de la naturaleza y sobre toda su creación. Este relato tiene el propósito de mostrar el poder de Cristo sobre la naturaleza, que lo certifica como el Rey, el único Rey, y también mostrar las implicaciones de ese poder en la vida de cada uno de sus hijos. Hoy vamos a estudiar cómo la omnipotencia de Cristo sobre la naturaleza tiene 4 implicaciones. 4 implicaciones para el creyente que deben llevar a adorarlo con mayor devoción y descansar en su gobierno soberano sobre su vida. 4 implicaciones de la omnipotencia de Cristo sobre la naturaleza que te llevarán a adorarlo con mayor devoción y a descansar en su soberanía sobre tu vida. 4 implicaciones. ¿Cuál es la primera? Es que la omnipotencia de Cristo sobre la naturaleza debe hacer que confíes solo en Él. La omnipotencia de Cristo sobre la naturaleza debe hacer que confíes solo en Él. Miremos versículo 24. Dice así: He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Es muy interesante este versículo. Y es muy interesante quienes estaban alrededor del Señor Jesús y quienes se habían montado en esta barca. Mire, es muy probable que los discípulos no se esperaban esta tormenta, ya que de saberlo no se hubieran subido en la barca. La mayoría de estos hombres conocían este mar. La mayoría de estos hombres habían trabajado en este mar como pescadores ahí en la región de Galilea. Se llama el mar de Galileas o el lago de Tiberíades. Ellos sabían reconocer las condiciones del clima y no hubieran intentado pasar el mar con un mal tiempo. Bueno, y de hecho este tipo de tempestades ocurría muy comúnmente en este lugar, porque este lago tiene la particularidad de estar 180 metros debajo del nivel del mar. Y en el oriente está rodeado de unas montañas que cuando el viento viene, baja poderosamente y hacen producir estas tempestades y pueden levantar olas que lleguen de 2 a 3 metros ahí en el mar de Galilea. Y obviamente unas olas de estas pueden hacer que cualquier tipo de barca naufrague. Y esta tormenta, dice el versículo, era tan grande, ahí dice la palabra literalmente, era una tempestad tan grande, que de hecho esa palabra tempestad en el griego, la palabra en el griego es seismos, que es sismo, significa literalmente un terremoto. Y era tan grande que podríamos decir que lo que está diciendo Mateo acá es que se levantó en el mar un terremoto, un maremoto. Y esto nos da una imagen muy clara del tipo de tormenta que estaban experimentando estos hombres ahí. Una tormenta tan violenta que, como de hecho dice el versículo, las olas cubrían la barca. O sea, el barco era ocultado por las olas, ¿no? Al barco se le metía el agua de todas las olas y obviamente eso podía hacer que la barca se hundiera y que las personas que estaban ahí murieran. Yo no sé si usted ha estado en una tormenta en medio del mar, no sé si la ha visto. Eso es terrorífico. Y las olas cubrían la barca de esta barca. Y esto no era una tormenta común que estos hombres estuvieran experimentando.
o que hubieran experimentado anteriormente. La situación desde la perspectiva humana era crítica. La vida de los que estaban en la barca corría peligro. La angustia, la desesperación, la ansiedad ante la tormenta crecía ante una posible tragedia. Y es que no era para menos, ¿no? La embarcación en la que se encontraban no era un gran transatlántico, sino que era una barca de pescadores, una pequeña barca de pescadores. Todos en esta barca estaban alarmados, estaban angustiados, todos excepto uno. Y además ese permanecía dormido. Dormido. Es muy interesante cómo Mateo describe este momento. Muy interesante. Cuando usted se fija, cuando uno lee despacio, es muy interesante la manera como él quiere resaltar que el Señor estaba durmiendo. Porque primero él describe lo terrible de la tormenta. Y al final dice, ¿pero qué? Pero él dormía. Pero él dormía. Ese pero es muy diciente. Muestra el contraste entre lo agitado que estaba el clima y lo imperturbable que estaba el Señor. Ese pero quiere decir que mientras que todo alrededor estaba alborotado, el Señor estaba plácidamente dormido. Como algunos esposos duermen cuando hay un ruido en la casa. Ni siquiera una tempestad como esa logró perturbar al Señor. Él estaba, ¿qué? Tranquilo. El sueño del Señor se puede explicar claramente como un resultado de su labor previa. El Señor había hasta este punto había estado haciendo muchas cosas, ¿recuerda? Enseñando, predicando, sanando, visitando a los enfermos, liberando, estaba haciendo un montón de cosas. Y esto, que el Señor estuviera dormido, es una demostración y prueba de la humanidad de Cristo. No debemos olvidarnos jamás que Cristo, aunque siempre fue Dios, se hizo hombre. El Señor, quien había sido Dios por toda la eternidad, se hizo hombre para vivir una vida de perfecta obediencia al Padre y así poder ser el Cordero sin mancha, que sería el sacrificio por el pecado de los hombres. Y una prueba de la humanidad de Cristo es esta, que Él estaba totalmente cansado y que por eso Él dormía, estaba totalmente agotado. Pero este no es el punto central de este versículo, porque además de mostrar su humanidad, su sueño demostraba un profundo sentido de paz, un profundo sentido de calma, de tranquilidad. La tormenta no podía ser peor, pero nuestro Señor Jesús dormía plácidamente. El Señor estaba tranquilo, impasible, y si no hubiera sido porque lo despertaron, Él hubiera seguido durmiendo ahí. Y estas palabras de Mateo no están puestas ahí porque sí, por mostrar, ay, qué curioso, el Señor Jesús estaba durmiendo. No. El Espíritu Santo colocó estas palabras porque nos quiere enseñar algo. Recordemos que Mateo le escribe principalmente a qué audiencia, a los judíos, ¿cierto? Y la manera como se describe esta escena es muy importante, porque los judíos sabían que en el Antiguo Testamento el sueño en una situación difícil simbolizaba una profunda confianza en Dios. Y ese es el mensaje acá. Ese es el mensaje acá. Los judíos sabían que el sueño en el Antiguo Testamento significaba una profunda confianza en el Señor. Mire lo que dice Salmo, capítulo 3, versículos del 5 al 6. Salmo, capítulo 3, versículos 5 y 6. También vamos a leer el versículo 4, el capítulo 4, versículo 8. De hecho, es muy importante leer el primer versículo del capítulo 3 y también el primer versículo del capítulo 4. Mire lo que dice Salmo capítulo 3, versículo 1. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Y el 2, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. En este punto, la situación es ¿qué? Crítica, grave. Hay muchos enemigos, ¿cierto? Pero mire lo que dice versículos 5 y 6. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. ¿Parecido esto a lo que estaba experimentando nuestro Señor Jesús? Sí, ¿cierto? En el caso del salmista, miles de enemigos, pero el salmista dormía tranquilo porque confiaba en el Señor. Y mire ahora Salmo capítulo 4, versículo 8. Mire el versículo 1. Respóndeme, ¿no? Cuando clamo, Dios de mi justicia,
Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Una vez más, una situación difícil. Ahora váyase al último versículo, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando los discípulos vieron al Señor Jesús dormir, y cuando Mateo, el escritor inspirado por Dios, ve que el Señor está durmiendo porque él estaba ahí en la barca, él se dio cuenta que el sueño simbolizaba una profunda confianza en Dios. Aquí está, en esta escena, un grupo de pescadores experimentados, aterrorizados por el inminente peligro de dormir. Pero Jesús está tranquilo e imperturbable, durmiendo, dispuesto a intervenir en el momento oportuno y demostrar que no había que preocuparse porque Él tenía el control absoluto de los vientos, de las olas y de las tempestades. Hermanos, cuando vemos al Señor en esta historia, somos llamados a imitar su comportamiento. Un comportamiento de profunda paz, porque sin importar lo difícil que sea cualquier situación que tal vez estés viviendo en este momento, el Dios que controla la más terrible de las tempestades es quien está con nosotros. Lo interesante, como mencionábamos al principio, es que los discípulos se encontraron con la tormenta. ¿Por qué? Porque decidieron seguir al Señor. Bueno, y de la misma manera, servir obedientemente a Cristo puede colocarte justo en medio de las pruebas. Servir obedientemente a Cristo puede colocarte justo en medio de las pruebas. A menudo, los momentos de prueba más severos llegan justo después de dar un nuevo paso de obediencia. Pero lo que puede ser una crisis, como lo fue para los discípulos ahí en la barca, en medio de la tormenta, para el Señor es una oportunidad creada de manera soberana, como creó la tormenta, para confiar en Él, pase lo que pase. Pase lo que pase. Mira otro versículo, Proverbios capítulo 3, versículos 24 al 26. Proverbios capítulo 3, versículos 24 al 26. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 24 al 26, dice así: cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Es que es muy claro, ¿no? Muchas veces cuando hay situaciones que nos angustian, muchas veces situaciones difíciles, es cuando perdemos el sueño, ¿cierto? Pero esa profunda paz de nuestro Señor ahí en la barca deben hacernos recordar que debemos confiar solamente en Dios. Mire, cada tormenta, por pequeña o grande que sea, debe ser una oportunidad para confiar en Cristo. Y es en medio de la prueba, sin saber cuánto va a durar y si su fuerza se va a incrementar, que debemos poner los ojos solamente en nuestro Dios y a pesar del dolor, confiar inquebrantablemente en Él. Confiar inquebrantablemente en Él. ¿Se acuerda de Job? ¿Se acuerda de lo duro de las pruebas del sufrimiento que él tuvo? Tal vez no ha habido una persona más probada en la historia de la humanidad que Job. Job tenía todo y en un momento a otro se le fue todo. Tenía su familia, tenía sus hijos y se murieron sus hijitos. Y él se describe toda esta escena, claro, todo por soberanía de Dios. Y de los capítulos 3 al capítulo 38, él está angustiado. Unos amigos que no eran tan amigos realmente porque sus consejos no fueron los mejores, lo acusaban, le decían que él había pecado, que se arrepintiera, que era por culpa de su pecado que él estaba de esa manera. Y él no sabía, él quería una audiencia con el Señor. Y en medio de toda su angustia, en medio de todo su dolor, él dijo esto. Mire lo que dice Job 19, 25 al 28. Job 19, 25 al 28. Dice así Job 19, 25 al 28. Yo sé que mi Redentor vive
Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha hasta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no a otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, dentro de mí. Hasta ahí nomás, hasta ahí. Mire, muchas veces nos pasa esto, nuestro corazón desfallece dentro de nosotros, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que debemos decir? Sé que mi Redentor vive. Y algún día veré al Señor. Algún día lo veré. No importa lo difícil de la prueba o del sufrimiento, algún día veremos a Cristo, cara a cara. Miren, momentos de prueba y sufrimiento, recordemos siempre la absoluta calma del Señor en esta escena, en medio de esta terrible tempestad, la cual debe llevarnos a tener una confianza inquebrantable en el único que tiene poder sobre la naturaleza y sobre cada aspecto de nuestra vida. Un día todo pasará, ya sea que el Señor quiera que eso pase en esta vida o cuando nos encontremos con Él. Bueno, pero sabemos que nuestro Redentor vive. Amén. Segunda implicación que nos enseña la omnipotencia de Cristo sobre la naturaleza es que debe hacer que busques ayuda solo en Él. La omnipotencia de Cristo sobre la naturaleza debe hacer que busques ayuda solo en Él. Mire el versículo 25 lo que dice, de Mateo capítulo 8. Dice así: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Señor, sálvanos que perecemos. Esa palabra perecemos significa ser destruido, y refleja el miedo que estaban sintiendo los discípulos, porque se dieron cuenta que la muerte era una gran posibilidad. Y como hemos visto hasta ahora en Mateo, la palabra Señor es importante. Esta no solo muestra que es una manera respetuosa de dirigirse a alguien, sino que muestra la deidad de nuestro Señor Jesucristo y apunta sobre todo a su autoridad sobre todo. De hecho, la expresión Señor, sálvanos también es bien interesante, porque en el Antiguo Testamento esta expresión era una oración que solamente se le hacía a Dios, a nadie más. De hecho, acompáñenme una vez más a Salmos y vemos cómo está esta frase ahí en Salmos. Salmo 106, versículo 47, y un poquito más adelante el Salmo 109. Salmo 106, versículo 47. Dice así, solamente quiero mostrarles que esta oración de sálvanos se hacía a Dios nomás. Dice, sálvanos, Salmo 106, 47, sálvanos Jehová Dios nuestro y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Y vaya más adelante al Salmo 109, versículo 26. Salmo 109, versículo 26 dice, ayúdame Jehová Dios mío, sálvame conforme tu misericordia. Una vez más, no dejemos de acordarnos, no dejemos de recordar que este pasaje está en un contexto judío y los discípulos eran judíos y conocían estas expresiones. Por eso esta petición que hacen los discípulos de Señor, sálvanos que perecemos, no es una simple petición para una ayuda común. Jesús, recuerde que era un carpintero de profesión. Él no era un marinero. Él no era un capitán de alta mar. Los discípulos no le estaban pidiendo ayuda con respecto a su habilidad en la navegación, para que mantuviera a flote el barco. No. Ellos estaban pidiéndole ayuda ¿a quién? Al Señor. Al Señor por una intervención sobrenatural. Al Señor Todopoderoso. Aquellos hombres se olvidaron de sus habilidades humanas como pescadores experimentados que eran y apelaron al carpintero de Nazaret, porque se percataron que aquel que dormía tranquilamente era más que un simple hombre. No había otra razón por la cual acudieran a él. Ellos sabían que ese hombre que dormía plácidamente era más que un simple hombre. Hermanos, Cristo no fue solo un gran maestro, aunque lo fue y lo es. Cristo no fue solamente un gran líder, aunque lo fue y lo es. Cristo es Señor sobre todo. Y la omnipotencia de Cristo sobre la naturaleza debe hacer que busques ayuda solamente en Él. Solamente en Él. Sería necio buscar ayuda en otro lugar fuera del omnipotente.
necio. Si tienes a quien controla la creación, ¿cómo es posible que busques ayuda en otro lugar fuera de Cristo? ¿Cómo es posible? No importa lo difícil que sea la situación, en estos momentos debes confiar en la soberanía de Dios. No importa qué tan dura sea la prueba, la situación, el sufrimiento, debes buscar honrar a Dios por medio de tu obediencia donde estés. ¿Se acuerdan de la historia de los amigos de Daniel en el horno de fuego? Sadrac, Mesach y Abednego. Vamos ahí, vamos a Daniel capítulo 3, versículos del 13 al 23. Daniel capítulo 3, versículos del 13 al 23. ¿Cuál es el contexto de esto? Los judíos habían sido exiliados a Babilonia y de los primeros que salieron para el exilio fueron los jóvenes más destacados en todo Israel, los jóvenes de la corte, y entre ellos estaba Daniel, Sadrac, Mesach y Abednego. Y ellos estaban constantemente en la corte. Capítulos anteriores vemos a Daniel cómo se había destacado, pero llegó un momento en que a Nabucodonosor se le subió el orgullo, como muchas veces pasa en la historia y en el libro de Daniel, y manda a construir una estatua para que todos le adoraran. Y aquí en este capítulo 3 de Daniel, se muestra cómo estos tres jóvenes decidieron no adorar esta estatua. Y dice Daniel capítulo 3, versículo 13: Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrac, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrac, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y mire el 18, que es lo más maravilloso. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Pare ahí un momento. Increíble. Ese versículo, subráyelo, táchelo, memorícelo. Dice ahí, una vez más, versículo 18, y si no ¿qué? Y si no nos postramos ante ti, si Dios no nos puede salvar, ¿qué vamos a hacer? Ni lo piense. Es que es increíble, estos hombres dicen antes, en el versículo 17, dice: no es necesario que hablemos de esto, ¿no? Versículo 16, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Increíble, ¿no? O sea, la convicción, la firmeza, es que los iban a matar, es que el horno de fuego estaba ahí en la esquina, ardiendo, esperándolos. Y estos hombres dijeron: no es necesario que te hablemos de esto. El Señor puede salvarnos, pero si no lo hace, no te adoraremos. ¿Qué estaban diciendo? Si no lo hace, pues échenos. ¿Quién dijo miedo? Échenos. ¿Será que tenemos esa misma convicción? ¿Será que ante pruebas y sufrimiento muchas veces somos tentados a irnos por el camino nuestro, por el camino del pecado? Y a veces estamos entre la espada y la pared. ¿Y qué decidimos? ¿Honrar la estatua o honrar a nuestro Dios? Mírelo cómo continúa la historia. Entonces, versículo 19, Nabucodonosor se llenó de ira. Pobre hombre. Y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abednego. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrac, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente.
Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Pare ahí. ¿Qué pasa si no sabemos el resto de la historia? Ahí quedaron. ¿Cierto? Digamos, obviamente no lo vamos a decir porque esto es inspirado por el Señor, que aquí se acaba la historia. Claro, sabemos que después el Señor los rescata, impresionante. Y obviamente el milagro que se da aquí es para que al final Nabucodonosor se humillara y diera la gloria a Dios. Porque ese es el propósito de cualquier milagro y cualquier intervención divina en nuestra vida. Pero ¿qué tal que esto se acabara aquí? Ese es el precio que hay que pagar, hermanos. Ese es el precio que hay que pagar. No importa lo difícil de la situación en estos momentos, debes confiar en la soberanía de Dios. Cuidado de irte por el camino del pecado. Cuidado por irte por el camino de tu propia voluntad y no de la voluntad de Dios si estás en una situación de terrible tormenta. Dios es soberano. Bueno, Dios es soberano. Dios sabe. La soberanía de Dios debe ser una silla en la cual descansamos. No podemos negociar los principios bíblicos, nunca. Aquí, en esta historia de Mateo 8, está uno que controla la más cruel tempestad natural y de seguro tiene el poder de controlar cada aspecto de tu vida. Tú eres llamado a confiar en Él en medio de la tormenta. Bueno, como Sadrach, Mesach y Abednego. Ese es nuestro segundo punto. Tercer punto, tercera implicación de la omnipotencia de Cristo sobre la naturaleza, y es que la omnipotencia de Cristo sobre la naturaleza debe hacer que no tengas miedo. Debe hacer que no tengas miedo. Miremos el versículo 26. Versículo 26 dice: y Él les dijo, nuestro Señor, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Grande bonanza. En la tercera escena de esta historia, el Señor Jesús finalmente interviene. Por fin intervino el Señor Jesús. Y lo primero que dice, luego de ser despertado por sus amedrentados discípulos, es: ¿por qué teméis? Esa palabra teméis indica más que un simple susto o un ligero nerviosismo. No. Describe que los discípulos estaban real y literalmente atormentados de miedo. Literalmente quiere decir, ¿cómo es que están tan acobardados? ¿Cómo es que están tan acobardados? Y mientras estas palabras describen el profundo miedo de sus discípulos, también demuestran el absoluto control que tenía el Señor de la situación. Y lo que sorprende al Señor no es la fuerte tempestad, no. Leemos y el Señor se levanta y el Señor no está sorprendido porque, sí, los vientos están difíciles. No, lo que sorprende al Señor no es la fuerte tempestad, sino el temor de sus discípulos. Y por eso les dice, hombres de poca fe. Por eso les dice, hombres de poca fe. Jesús estaba aturdido cuando lo despertaron, no por el nivel de la tormenta, sino por el bajo nivel de fe de sus discípulos. Por eso estaba sorprendido. Y es que se pensaría que los discípulos hasta este punto hubieran visto los suficientes milagros, ¿no? Habían visto sanar de la lepra, habían visto sanar a distancia, habían visto liberaciones de demonios. Y uno hubiera pensado, no, estos ya tienen toda la fe ahí fortalecida. Pero no. Jesús estaba aturdido cuando lo despertaron, no por el nivel de la tormenta, sino por el bajo nivel de fe de los discípulos. Les dijo, hombres de poca fe. Y la lección para sus discípulos es muy clara. Ellos debían confiar en el Señor, incluso en las circunstancias más difíciles que tuvieran, no solamente en la calma, no solamente en tierra firme, con todo controlado, sino en la más terrible de sus circunstancias, ellos debían confiar en el Señor. Al decirle hombres de poca fe, Jesús les dice que si bien la tempestad era grande, claro, ellos hubieran podido estar tranquilos si hubieran confiado más en Él, porque el miedo es el resultado de no confiar en el Señor.
El miedo es el resultado de no confiar en el Señor. Y esta frase nos recuerda una verdad que el Señor habló en el Sermón del Monte. Y es que el temor, la ansiedad y la angustia es el resultado de no tener fe en Cristo. ¿Recuerda eso? Váyase 2 capítulos atrás. Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 30. Mateo 6, 25 al 30. Dice así Mateo capítulo 6, del 25 al 30. Por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El temor, la ansiedad, la angustia es el resultado de no tener fe en Cristo, de no saber que Él es el Dios Todopoderoso, que controla absolutamente todo, incluso la más terrible de las tormentas. Luego de haber tratado y de haber exhortado a estos discípulos atribulados, el versículo ahí 26, el versículo dice que el Señor se volvió hacia los vientos tormentosos y hacia el mar agitado y, dice ahí, los reprendió. Dice ahí, reprendió a los vientos y al mar. Esa palabra, reprender, significa frenar la ferocidad de algo. Se traduce también como restringir o reconvenir, como regañar también. La palabra describe a Jesús dándole una reprimenda al viento y al mar, como cuando un perro bien entrenado recibe la orden de un amo y éste le obedece al instante. La palabra describe a Jesús dándole una reprimenda al viento y al mar de una manera increíble. Y aquí está el Señor Jesús mostrando su fuerza soberana sobre las fuerzas inclementes de la naturaleza. Y éstas le obedecen al punto que el versículo dice, y se hizo grande bonanza. Bonanza significa tranquilidad, significa calma, sosiego. Y la palabra se hizo describe una acción inmediata, se hizo de un momento a otro, en un abrir y en un cerrar de ojos. Eso es lo que está diciendo se hizo. ¿Se hizo qué? Una calma grande, de un momento a otro. ¿Puede usted creerlo? ¿Puede usted creer esto? De verdad, imagínese por un momento lo que está pasando acá, porque estamos acostumbrados a que cuando llueve, pues esa llovizna o esa lluvia va acabándose ¿qué? Progresivamente, ¿cierto? Está durísima, granizo, y va bajando progresivamente. Pero este verso no dice eso. No dice que hubo una disminución gradual de la lluvia, o de la tormenta, o de la fuerza de los vientos y de las olas, sino que la terrible tormenta cesó ¿en qué momento? De inmediato. De inmediato. ¿Se imagina? ¿Se imagina esta grande lluvia? Y de un momento los cielos se abrieron. De un momento al otro. ¿Cómo es posible que en un momento hubiera lluvias, tempestad, tormenta, olas que sobrepasaran la barca y en un instante todo eso hubiera desaparecido? ¿Cómo en un momento había una tempestad terrible y luego una profunda calma? La tormenta no se había calmado por sí sola, no. El Señor reprendió a los vientos, les ordenó que guardasen silencio, que cesaran su ruido, como el amo que reprende a su perro con una orden. Silencio. Y todo se calmó. Y hubo una gran bonanza. Y una vez más vemos cómo solo es necesario que el Señor diga una sola palabra y el milagro se haga realidad. No es necesario nada más para el Señor. Hermanos, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué teméis? ¿Por qué tienen miedo si estás con aquel que puede controlar la más terrible tormenta?
Alguien comentó con respecto a esta historia que en la barca hubo dos tormentas, la del lago y la del corazón de los apóstoles. Los discípulos miraron a su alrededor y vieron peligro. Miraron dentro y vieron miedo, pero no pudieron mirar hacia arriba y ver a Dios. La fe y el miedo no pueden cohabitar juntos en el mismo corazón. Y es que no importa, escuche bien, no importa si la tormenta no ha terminado. De hecho, es antes que el Señor calmara la tormenta que cuestiona la fe de los discípulos. Es antes, no después. Y es que muchas veces el Señor permite pruebas en la vida del creyente de manera directa o indirecta para mostrarnos que debemos crecer en nuestra confianza en Él. Mire, así como de manera soberana Dios creó esta tormenta para señalar una falla en la fe de los discípulos, usualmente el Señor permite las pruebas, el dolor y el sufrimiento en nuestra vida para que nos demos cuenta que nuestra fe no es lo suficientemente fuerte como pensamos. Usualmente eso pasa. Usualmente el Señor lo que hace es ¿qué? Humillarnos, debajearnos. Y eso es bueno, mis hermanos. Y eso es bueno. Y eso es bueno. El Señor nos humilla. El Señor nos permite situaciones difíciles en nuestra vida para depender solamente de Él, para mostrarnos que nuestra fe no es tan grande como nosotros pensábamos. En un momento, y es que examine su vida, en un momento todo está bien. Y en cuestión de horas, sin previo aviso, estás en medio de una crisis. Estás en medio de una crisis. Una tormenta así, una prueba así, no solo pone a prueba y desarrolla tu carácter, sino que lo revela. Lo revela. Bueno, lo revela. Las pruebas y las dificultades son designaciones divinas para revelar que no somos tan fuertes como pensábamos. Que necesitamos de Cristo. Que sin Cristo no somos absolutamente nada. El énfasis de Mateo es que ser un seguidor de Jesús demanda una total confianza en Él, aún en medio de un peligro aterrador y no solo después que el peligro haya pasado. Porque el punto central de estos versículos no es cómo el Señor pone fin a las tormentas de la vida, no. El punto central es que hay uno más grande y poderoso que cualquier acontecimiento que suceda en la tierra, y mi confianza debe estar puesta en Él, pase lo que pase. Pase lo que pase. Por eso este gran y poderoso Cristo nos debe llevar a tener una gran fe en Él. Y así erradicar cualquier tipo de miedo, cualquier tipo de temor. Es que nuestra fe se define por el gran Dios que tenemos, hermanos. No porque usted cree mucho a lo nueva era. Creo, visualizo. No. Sino es por el gran Dios que hemos entendido que está aquí en la Escritura. Ese es el verdadero Dios. Esa es la fe. No una gran fe puesta en ti, sino ¿en quién? En Él. En que pase lo que pase, Él es soberano. Y mi confianza está puesta en Él. No hay otra solución a la ansiedad, al temor o a la angustia que poner tu confianza solo en este poderoso Señor. Mire tan lindo el Señor. Juan capítulo 14, versículo 1. Juan capítulo 14, versículo 1. Solo versículo. Los discípulos estaban angustiados. Tal vez el Señor se iba a ir. No, tal vez no. El Señor se iba a ir. Iba a morir, iba a resucitar después. Pero mire Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Hermanos, no se turbe vuestro corazón. No tengas miedo. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. ¿Que algo pasó en la empresa? No se turbe vuestro corazón. Ya.
enfrenta las cosas, pero de la mano del Señor. Que algo pasa en la familia, no se turbe vuestro corazón. Que llegó una enfermedad de un momento a otro, no se turbe vuestro corazón. Que te quedaste sin trabajo, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Bueno, cuando entiendes el poder del Señor y dependes por completo en Él, no debes tener miedo de cualquier situación, presente o futura. Lo más importante es que nuestra salvación está segura, que veremos a Cristo y Él nos llevará al otro lado a estar con Él. Bueno, cuarta implicación de la omnipotencia de Cristo, cuarta y última. La omnipotencia de Cristo sobre la naturaleza debe hacer que te maravilles solo de Él, solo de Él. Versículo 27, Mateo 8, dice así: y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? La última cena de esta historia vuelve a poner el reflector en los discípulos, quienes han pasado de la angustia a estar maravillados con el poder del Señor. Esta es la segunda vez que la palabra maravillarse ocurre y significa estar profundamente admirado o asombrado de lo que acaba de acontecer. La primera fue el Señor Jesús, recuerde, cuando vio la fe del centurión. Y es que la reacción de los discípulos frente a aquel milagro fue de un total asombro y no era para menos. Se maravillaron cómo de un momento al otro el Señor Jesús calmó el mar. Calmó la fuerza más poderosa conocida, que era la fuerza de un mar embravecido. El milagro de calmar la tempestad les había revelado un poder que hasta entonces era ignorado por ellos. Y por eso ellos dicen, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Es que debió ser increíble haber estado ahí de un momento a otro. ¿Qué hombre es este? Aquí es importante comparar la palabra hombre con la que los discípulos se refieren a Jesús y las palabras hombres que aparecen al principio del versículo 27. Hasta este versículo, Mateo se ha referido a estos hombres como discípulos. Versículos 23 y 25 les dice discípulos. Pero en el versículo 27 les dice hombres, y luego estos hombres se maravillan de este hombre Jesús. El punto es que Mateo está contrastando la fragilidad humana de los discípulos con la majestad divina de Cristo. Esa es la comparación que está utilizando ahí Mateo. Y por eso ellos dicen que Jesús no es un hombre común y corriente. No. Este no es un hombre común y corriente. Es casi seguro que el asombro y las preguntas que tenían los discípulos no fueron solo por haber calmado la tormenta, sino por algo más. Y es que ellos sabían que según el Antiguo Testamento, que ellos siempre leían, el único que podía calmar la tormenta, los vientos, las tempestades, todo el medio ambiente, era Jehová de los ejércitos. Era el único. Y mire lo que dice Salmo 89, y le muestro versículos del 8 al 9. Cómo ahí se muestra y cómo los discípulos hace 2000 años sabían que el único que podía tener control sobre los elementos era Jehová, era Dios. Salmo 89, versículos 8 y 9. Dice así. Salmo 89, versículos 8 y 9, después vamos al 107, 29. Dice Salmo 89, 8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levanta sus ondas, tú las sosiegas. Increíble, ¿no? Imagínense en la barca, imagínense estos discípulos, conocedores de los salmos, y ven al Señor Jesús hacer esto, y se acuerdan de este versículo. ¿A qué conclusión llegan? Blanco es, gallina lo pone. Mire Salmo 107, versículo 29. Salmo 107, versículo 29. Salmo 107, versículo 29. Dice, de hecho desde el 28, Salmo 107, 28 y 29. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es? Mire Proverbios capítulo 30, versículo 4. Proverbios capítulo 30, versículo 4.
De hecho, una vez más desde el anterior versículo 3, dice Proverbios 33, yo, está diciendo el hombre, ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Y el 4, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? ¿Quién? Dios mismo. Dios mismo. Cristo. Estos hombres estaban tan maravillados con Jesús porque se dieron cuenta que Él era mucho más que un simple ser humano. Más que un simple hombre que se cansa y se duerme. Él es Dios y nada es difícil para el Dios vivo. Ni un soplo de viento, ni una gota de agua pueden desafiar la voluntad soberana del Señor. Nada, nada. Y aquí está el punto central de este relato. Y el mensaje que Mateo quería que tanto sus lectores originales como nosotros entendiéramos. Este acto muestra que así como Jehová en el Antiguo Testamento calmaba el mar, Jesús está demostrando que Él es Dios, Rey soberano, porque es el único que puede calmar la tormenta. El único. Debemos quedarnos maravillados de quién es Cristo. Debemos quedarnos asombrados de su poder absoluta sobre la naturaleza. Esto no es una historia más. Ay, tan lindo el Señor calmó la tormenta y el cuadro con los discípulos. No. Debemos quedarnos deslumbrados de que Cristo es más que un simple hombre, que es Dios mismo, que merece nuestra admiración, que merece nuestra devoción, que merece nuestra entrega total y servicio por siempre. Él es el soberano Dios. Él produjo aquella tormenta para que el Mesías pusiera de manifiesto su omnipotencia. Ese fue el objetivo de la historia. Otra credencial para mostrarle a los lectores de Mateo que este no es un simple hombre. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hermanos, entender la omnipotencia de Cristo sobre la naturaleza es fundamental. Es vital para todos nosotros. No es una historia más. No es una historia más linda para contarle a nuestros hijos en un cuento. No. Va mucho más allá. En primer lugar, porque si no eres creyente y sigues creyendo que Cristo solamente es un maestro más, estás mal. Estás mal. Y aquí examínate. Si piensas que Cristo es un maestro más, o un líder no más, no. Un fundador de la religión, no. No. Jesús no fue no fue un filósofo ni tampoco el creador de una religión más. Él es Dios que controla el mar, el viento, que los elementos de la naturaleza le obedecen solamente con decir una palabra. Y un día, escúchame bien, estarás frente a Él. O como juez o como salvador, tú decides. O como juez o como salvador. Un día estaremos frente a Él. Un día estaremos cara a cara con Él. O como juez o como salvador. Qué alegría será estar con Él como Salvador. Qué tristeza y qué angustia estar frente a Él como juez. Por eso debes arrepentirte de tus pecados. Debes confiar en Él como Salvador y obedecerlo como Señor. Porque debes estar, y te animo a que estés frente a Él como Salvador y no como juez. Y la segunda y final implicación de toda esta historia, de entender que Cristo es omnipotente sobre la naturaleza, es que escúchame bien, tienes que ver tu impotencia. Tienes que ver tu impotencia. Eres un simple humano en comparación con Cristo y debes depender solo de Él. Solo de Él. Nosotros no somos muy diferentes a los discípulos en medio de las pruebas. Nosotros fallamos. Nuestra fe, que debería estar fortalecida de haber visto la mano de Dios en tantas ocasiones, se espanta con la mínima llovizna que vemos. Decae con cada leve chubasco que enfrentamos. Pero la grandeza de Dios se muestra en que a pesar, y aquí es donde vemos la misericordia del Señor,
La gracia del Señor, la grandeza de nuestro Dios se muestra en que a pesar de nuestra fragilidad humana, Él nos rescata. Él nos rescata. Y ese también es uno de los mensajes centrales. Nuestra fe en las pruebas debería guiar a las personas hacia nuestro gran Dios. Deberían poner el reflector en Cristo. Es a ese Cristo al que vamos a mostrar. El poder de Dios nos sostiene, nos rescata y nos llevará al otro lado para que entendamos nuestra fragilidad, pero sobre todo para que quedemos maravillados de la grandeza y le demos toda la gloria a Cristo. Bueno, este es el punto central. Por eso este relato tiene el propósito de que te humilles ante Él y dejes el orgullo de creerte autosuficiente. No puedes ni siquiera que haya agua en tu casa los días de racionamiento. No puedes controlar nada, nada. Por eso este relato tiene el propósito de que te humilles. No puedes poner tu confianza en ti, ni en otros hombres, ni en este mundo. Este mundo siempre nos va a decepcionar. Otras personas siempre nos van a decepcionar. Tú mismo te vas a decepcionar a ti mismo. Solo Cristo es digno de nuestra lealtad. Y por eso debemos maravillarnos, admirarnos y seguir con mayor devoción a Cristo. Con mayor devoción a Cristo. Este es el único que puede calmar la tormenta. El único. Hermanos, este es nuestro gran Cristo. Este es nuestro gran Cristo. Y al mostrar su control soberano sobre la fuerza de la naturaleza, Jesús demostró su identidad como Emmanuel. Él es Dios con nosotros. Él es Dios con nosotros. Recordemos que la vida nunca será fácil y que debemos estar conscientes que el Señor nunca nos prometió librarnos de esos momentos. No. Pero sí debemos recordar que Él está con nosotros y que es soberano en cada situación de nuestra vida y que el propósito de las pruebas es maravillarnos de Él y darle toda la gloria a Él. Amén. Él es el único, escúcheme bien, el único que puede calmar cualquier tipo de tormenta. Bueno.